Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este horizonte de noticias a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y los saludo con el gusto de absolutamente todos los días a ustedes. Y bueno, parece ser que este impeachment del presidente Donald Trump sigue dando mucho de qué hablar. Sigue dando mucho, ¿saben qué? De analizar políticamente y jurídicamente cómo es que se tendría que proceder en contra de un expresidente de los Estados Unidos, que ya no es presidente de los Estados Unidos, pero que se le quiere aplicar un juicio político para evitar que vuelva a contender en la presidencia. Entre muchas cosas que están pasando, hay... según la información que se está dando a conocer, el expresidente de Estados Unidos ha tenido que designar nuevos abogados, ya que los abogados que tenía anteriormente, que eran 5 abogados, muchos de ellos han renunciado, ya que el presidente Donald Trump sigue con la cantaleta de que le robaron la elección. Entonces, este argumento que presenta Donald Trump sobre la mesa, pues no es un argumento válido legalmente, ya que se ha demostrado que el presidente Donald Trump efectivamente perdió. Entonces ha tenido que designar a 2 nuevos abogados como encargados de encabezar el equipo legal que lo va a defender en torno a este impeachment que está iniciado en su contra después de la renuncia de 5 miembros de su defensa anterior, poco más de una semana del juicio político en contra del exmandatario. David Schoen, Bruce L. Castor serán los nuevos encargados de dirigir el equipo para el impeachment, según informan cadenas de televisión y de noticias como CNN. El presidente Schoen, presidente es el presidente del subcomité de justicia penal del Comité de Litigios de Derechos Civiles de American Bar Association, y según su página web se centra principalmente en el litigio de casos complejos civiles ante tribunales de primera instancia de apelación. Por su parte, Castor es un conocido abogado de Pensilvania que anteriormente se desempeñó como fiscal de distrito en el condado de Montgomery. Me quiero imaginar que esto es en Texas, en Montgomery. Ambos ya han trabajado con ambos han estado trabajando con los ex líderes de la defensa del presidente Donald Trump. Hay mucha tensión entre sus abogados, ya que pues aumenta como les decía, la insistencia de Donald Trump de argumentar centralmente para su defensa teorías que son infundadas sobre el fraude electoral que viene proclamando desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Esto en Estados Unidos, pues este juicio político que se le está llevando a cabo al presidente Donald Trump por incitación a la insurrección tras el asalto de Capitolio por parte de sus simpatizantes, comenzará la segunda semana de febrero, cuando se espera que el Senado haya confirmado ya la mayoría del gobierno de Biden. En los últimos días, ante una cada vez mayor dificultad de conseguir los votos suficientes entre los republicanos para la moción de que prospere y se impida a Donald Trump presentar cargos públicos, o sea, volver a ser presidente o cualquier otra cosa que se le ocurra, algunos representantes moderados han trabajado en una resolución censurando al presidente que sería más fácil de apoyar para los senadores republicanos. O sea, censurar al presidente Donald Trump a nivel nacional. Creo que el análisis es uno sencillo. El presidente Donald Trump y su impeachment, el segundo, francamente nacieron muertos, pero definitivamente funcionó mucho para el proceso de transición y para presionar a Donald Trump a que fuera una transición un poco más tersa de lo que se empezaba, nada más que pues sigue dando de qué hablar por el personaje, pero no por el proceso jurídico que al parecer nace muerto. Sin embargo, creo que las medidas más importantes que están pasando en torno no al presidente Donald Trump, sino a lo que fueron sus seguidores en el gobierno de Joe Biden, es a los ataques que se están dando en la bolsa de los Estados Unidos. Fíjense, ha habido unos ataques importantes denominados ya el Roaring Kitty, que usuarios de una red social que se llama Reddit han desatado de una forma impresionante en torno a una plataforma que se llama GameStop. Entonces,
un usuario de Reddit que se llama Roaring Kitty en algunas redes sociales publicó una foto de un foro en línea donde se retrataba en una inversión de $53,000. Fíjese, $53,000 en donde este chavo compraba $53,000 de una empresa de videojuegos que se llama GameStop. Esta publicación en su momento casi no atrajo atención, salvo algunas pocas personas que se burlaron de la apuesta a una empresa que se pensaba totalmente decaída. Y le decían, este tipo debería vender. Bueno, total, Roaring Kitty, este joven de Reddit, no se desalienta y durante el siguiente año empieza a tuitear de forma regular sobre GameStop y hacer videojuegos en YouTube y hacer videojuegos en TikTok sobre esta misma inversión. También comenzó a transmitir en vivo sus ideas financieras, siguió funcionando y bueno, ¿cuál se la creen? Que este chavito logró desequilibrar la bolsa de valores en los Estados Unidos. Ryan Cohen, fundador de este sitio alimentado, pues publicó estados financieros y publicó ideas financieras sobre qué es lo que quería hacer. Y pues al final del día empezó a crecer de seguidores y lograron que la empresa GameStop aumentara un 68% de sus acciones, al grado de que Wall Street ya se está preparando para un segundo asalto de los operadores estos minoritarios de esta empresa Reddit. Se están preparando para otra semana de caos, porque fue lo que generó esta acción de este chavito que decidió empezar a publicar videos y a publicar acciones sobre su cuenta en Reddit y sobre sus acciones en GameStop. Y bueno, se están preparando a tal grado de que con este frenesí de minoristas que impulsó los precios de acciones de empresas como GameStop, AMC Entertainment Holdings, se están teniendo que tomar algunas acciones pertinentes. Algunos de los fondos de cobertura más grandes de Wall Street se están todavía lamiendo las heridas después de que estos operadores minoritarios intentaron elevar el precio de las acciones contra las que habían apostado fuertemente, lo que resultó en grandes pérdidas para los principales inversionistas. Melvin Capital, un fondo de cobertura, perdió 53% nada más en este enero que acaba de pasar, después de que estos operadores minoristas elevaron los precios, pero recibió compromisos en efectivo fresco de inversores de los últimos días. Melvin terminó enero con más de $8,000 millones en activos después de haber comenzado el año con $12,500 millones. Imagínense la pérdida. Según las personas conocedoras en estos asuntos. Entonces, mucho ha estado circulando en la información en los Estados Unidos lo que está pasando con Reddit y lo que está pasando en las bolsas. Y es justamente todas estas acciones de minoritarios, acciones de accionistas chiquitos, pero que han logrado mover y conmocionar a las bolsas en los Estados Unidos. En temas del coronavirus, vemos distintas cosas. Primero que nada, en Nueva York ya se suspendieron clases, se suspendió la campaña de vacunación en contra del coronavirus por una gran nevada. Así lo anuncia Bill de Blasio, alcalde de la ciudad, que las citas para recibir las inyecciones contra COVID-19 serán pospuestas hasta nuevo aviso después de que pues pase esta gran nevada en Nueva York. Y por otro lado, nuevamente, todas estas personas que están en estas teorías de complot conspirativas que te van a inocular un chip y que estas vacunas que te están poniendo, lo que tiene el objetivo es de controlarte y de convertirte en un zombie y demás. Pues bueno, un grupo de manifestantes importante bloqueó uno de los mayores centros de vacunación de coronavirus en el país, que tuvo que cerrar temporalmente el sábado, después de que docenas de manifestantes bloquearon los accesos, impidiendo así la entrada de los automovilistas que llevaban horas haciendo fila. Como medida de precaución, esto es en Los Ángeles, California, este centro cerró la entrada al centro de vacunación ubicado en el Dodger Stadium. Alrededor de a las 2 de la tarde tuvieron que cerrarlo, ya que pues llegaron ahí estos manifestantes que pues traían pancartas diciendo que te querían controlar, ¿no? Entre los manifestantes se encontraban integrantes del grupo que se oponen a las vacunas y miembros de grupos de ultraderecha, según el Times. Algunos de ellos portaban carteles que censuran
censuraban la vacuna contra el COVID-19 y pedían a gritos a las personas que no se inocularan. El número de la bestia ponían. Denle la vuelta, sálvense, en algunas de las consignas que se mostraban en pancartas. No hubo incidentes en esta toma, pero esto está totalmente mal, decía, por ejemplo, German Jacks, un conductor que pues estaba ahí esperando hacer la cita para que llegaran estos hombres. Y ya después el centro reabrió poco después de las 15 horas para volver a vacunar a la gente. Un mensaje difundido en redes sociales describía la manifestación como protesta, marcha contra la timpodemia. En el mensaje se recomendaba a los participantes abstenerse, por favor, de llevar prendas alusivas a Trump o a Make America Great Again. Nuevamente, gente que apoya al presidente Donald Trump decían: vamos a ir a la manifestación, pero no vamos a dar a conocer que somos partidarios de Donald Trump o del famoso MAGA, ¿no? Make America Great Again, porque queremos que nuestra postura resuene entre los borregos. Nada de banderas, solo pancartas informativas. Así se llamaba a asistir a esta manifestación que decidió pues bloquear uno de los centros de vacunación más importantes, de Los Ángeles. También en Estados Unidos se tuvo que paralizar un plan de vacunación en donde, fíjense, había una propuesta para vacunar a los presos de Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos anunció que paralizó este plan de vacunación contra el coronavirus a los presos de Guantánamo para revisar los protocolos de seguridad del operativo. Ningún preso de Guantánamo ha sido detenido, pues porque haya sido una santa palomita, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, les resumo la nota. Lo que decía la gente es que ¿por qué van a vacunar a los presos de Guantánamo antes que a la población en los Estados Unidos? Ya también en Estados Unidos se superan los 26 millones de casos de COVID-19, acumulando 26.012.880 casos confirmados de contagios de coronavirus desde que inició la pandemia. Este es el último recuento que se tiene de la Universidad Johns Hopkins. Además, acumulando 438.239 muertes desde que se corroboró el primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos en enero del 2020. A 311 días, el 27 de noviembre, se alcanzaron los 13 millones de casos de COVID-19. 64 días se confirmaron otros 3 millones más. Por otro lado, este mismo sábado, el norteamericano de Maryland, ese periódico, ha informado de un nuevo caso de la variante sudafricana, después de que el jueves informaran de algunos 2 casos más en Carolina del Sur. En este caso, el gobernador de Maryland, Larry Logan, ha explicado que se trata de un adulto que vive en la región metropolitana de Baltimore, que no ha viajado al extranjero, por lo que es probable que la transmisión ya se haya convertido en una transmisión comunitaria. Se está haciendo un rastreo para garantizar que cualquier contacto sea identificado rápidamente y puesto en cuarentena. En Carolina del Sur se detectaron 2 casos de los pacientes que tampoco han viajado al extranjero y recientemente y tampoco tienen relación entre sí, ha informado el Departamento de Sanidad, lo que preocupa, por supuesto, ya que estas personas que no han viajado, que no tienen relación, sin embargo están contagiadas, pues se habla ya de un contagio pues comunitario, como bien lo dicen. Otra cosa, curiosidad interesante, fíjense, acaba de avisarse que el avión presidencial de Ecuador, en el que el jefe del estado, Lenín Moreno, se desplazaba para una visita esta semana en Washington, sufrió un desperfecto y aterrizó de emergencia. Tuvo que regresar a su país, informó la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia ecuatoriana. Informamos que el avión presidencial tuvo un desperfecto mecánico, por lo que debió hacer un aterrizaje de emergencia, añadió la Secretaría de Comunicación en un escueto comunicado en el que remarcó que toda la tripulación y los pasajeros de la nave presidencial se encuentran bien. El presidente Lenín Moreno de Ecuador y todos sus ocupantes del avión se encuentran bien y regresarán a Ecuador en las próximas horas, agregó el comunicado. El gobernante ecuatoriano viajó a Washington el pasado domingo para mantener reuniones de alto nivel sobre cooperación, asuntos económicos e inversiones, así como de interés político con la democracia, libertad y respeto a derechos humanos.
Moreno estuvo acompañado en Washington por su esposa, el secretario general de su gabinete, la secretaria general de comunicación, el canciller del país, la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. El viaje de Lenín Moreno fue planificado en principios para inicio de enero, cuando aún ejercía Donald Trump como presidente de ese país, pero la visita se pospuso por la ocupación del Capitolio. Durante los 5 días de estancia de Moreno en los Estados Unidos, mantuvo reuniones con representantes del Congreso, de entidades de cooperación y relaciones internacionales de comercio y asuntos ambientales, de organismos multilaterales como la OEA, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. En diciembre pasado, Ecuador recibió un segundo desembolso de $2,000 millones del Fondo Monetario Internacional en el marco del convenio del servicio ampliado por $6,500 millones. Con la llegada de este segundo tramo de desembolso, el Fondo Monetario Internacional, Ecuador sumó $7,000 millones de recursos procedentes de organismos multilaterales para poder encarar la pandemia del COVID-19 en su país de origen. Y bueno, esto de lo más importante que ha sucedido en los Estados Unidos. Escueta la información, sin embargo, pues apenas inicia la semana. Mucho se va a tener que hablar sobre lo que está sucediendo en torno al coronavirus y los planes de vacunación que se van a implementar en el país norteamericano. Yo soy Pedro Ferriz Íjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, lo invito a que nos acompañe para más noticias en www.centralfmonline.com y aquí los esperamos. Recuerden, hagamos historia.